Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl presentan Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre abril-junio de 2024. El Gran Conflicto, autor Mark Finley. Versión en audio, presentada por audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Director web y diseño Arnaldo González. Introducción. Si te preguntaran ¿qué eje temático atraviesa toda la Biblia?, ¿qué responderías? ¿Jesús? ¿El plan de salvación? ¿La cruz? Sí a los tres, por supuesto, pero estos tres importantes temas se desarrollan en el marco de una trama aún más abarcadora, el Gran Conflicto. Esta temática permea toda la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El Gran Conflicto comenzó en el cielo, con la rebelión de Lucifer en contra de Dios. En el centro de este conflicto cósmico está la temática del amor de Dios. ¿Es todo amor? ¿Tiene en cuenta los intereses de sus criaturas? ¿O es un dictador autoritario a quien solo le interesa lo que le conviene? Las lecciones de este trimestre recorren la historia del mundo desde la perspectiva de Dios, tal como lo revela la profecía, desde los tiempos de Cristo a lo largo de los siglos, hasta nuestros días y más allá. La naturaleza misma de Dios es amor, y por lo tanto, todos sus actos son amorosos, aunque este hecho no siempre sea evidente para los seres humanos finitos, o incluso para los ángeles. Pero el amor de Dios se revela progresivamente a medida que se desarrolla el gran conflicto. Percibimos su altura y profundidad en forma más clara mediante la cruz. En el Calvario, el amor de Dios se manifestó ante todo el universo, cuando Cristo derramó su vida para redimir a la humanidad y la derrota definitiva de Satanás quedó garantizada. Sin embargo, la batalla continúa. Satanás trató de destruir a Jesús en la cruz, y a lo largo de los siglos lo vemos tratando de destruir al pueblo de Dios. Aunque Satanás ha perseguido con saña a la iglesia de Cristo y ha masacrado a millones de personas, siempre Dios ha estado presente con su pueblo y nunca lo abandonará. Este trimestre trazaremos los principales acontecimientos del gran conflicto, comenzando con la rebelión en el cielo. Exploraremos las cuestiones centrales del conflicto entre Cristo y Satanás. Veremos la valentía indómita de los valdenses a pesar de la feroz persecución, y la determinación de los reformadores de seguir la verdad bíblica incluso ante la tortura, las cadenas, la hoguera y el martirio. Al referirse a la fe de estos gigantes espirituales, Elena de White afirma, comillas, la Biblia era su autoridad, y por medio de las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. El conflicto de los siglos, página 291. La Reforma encendió una antorcha de la verdad que aún brilla intensamente. La fe inquebrantable que los reformadores tenían en las Escrituras y su firme seguridad en la salvación por gracia, mediante la fe, allanaron el camino para el surgimiento del movimiento adventista, impulsado por William Miller y muchos otros en todo el mundo.
Dios estableció la Iglesia Adventista del Séptimo Día para edificar sobre los cimientos establecidos por los reformadores, con el fin de restaurar las verdades bíblicas que se habían perdido de vista a lo largo de los siglos. Un elemento fundamental de su misión es la proclamación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, la advertencia final de Dios a un mundo que pronto llegará a su fin. Esta proclamación despierta la ira de Satanás, descrito como un dragón por el apóstol Juan. Comillas, entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. También estudiaremos los acontecimientos finales del gran conflicto, incluyendo el triunfo del amor de Dios sobre todos los principados y las potestades del infierno, lo que da paso a la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Aunque la base de las lecciones de este trimestre es la Biblia, utilizaremos el libro El conflicto de los siglos de Elena de White como índice temático para estudiar este tema formidable. Se indican los capítulos en los que se basa cada lección a fin de facilitar su uso como libro complementario, para profundizar en el estudio y compartir, y para que todos podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, verso 19. Mark Finley, oriundo de Connecticut, Estados Unidos, es un conocido evangelista internacional. Fue vicepresidente de la Asociación General entre el año 2005 y 2010. Tras retirarse de su empleo de tiempo completo, pasó a ser asistente del presidente de la Asociación General. El pastor Finley y su esposa, Ernestine, tienen 3 hijos y 5 nietos. Lección número 1. Para el 6 de abril de 2024. La guerra detrás de todas las guerras. Sábado 30 de marzo. Para memorizar. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En la lección de esta semana exploraremos el conflicto milenario entre el bien y el mal, comenzando con la rebelión de Lucifer en el cielo. Examinaremos el origen del mal y la paciencia de Dios para afrontar el problema del pecado. Dios es un Dios de amor increíble. Su naturaleza misma es amor. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8. Todos sus actos son amorosos. Jeremías capítulo 31 verso 3. El amor nunca puede ser forzado, coaccionado ni legislado. Elena de White lo expresa muy bien al escribir: el amor se despierta únicamente por el amor. El deseado de todas las gentes, página 22. Negar el poder de decisión es destruir la capacidad de amar, y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Dios se gana nuestra lealtad mediante su amor. Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal, de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. El propósito de Dios es demostrar ante todo el universo que siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas.
La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 30 y 31. Nota al lector. A lo largo de esta lección se estudiarán los capítulos del libro El Gran Conflicto. La paginación de las citas y la numeración de los capítulos corresponde a la versión de la Biblioteca del Hogar Cristiano, tapa azul, publicada por ACES en el año 2015 con el título El conflicto de los siglos. Se recomienda no utilizar otras versiones como el libro misionero. Domingo 31 de marzo. Guerra en el cielo. Escucha Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Qué revela este pasaje sobre la libertad que existía en el cielo y el origen del mal? Cuando Lucifer se rebeló, ¿de qué manera podría haber respondido Dios? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos versículos describen un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y finalmente fueron expulsados del cielo. Parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto como el cielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse? La Biblia explica claramente el origen del mal. Descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal. Compara Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 15, con Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Qué pasó por la mente de este ser angélico, llamado Lucifer, que lo llevó a rebelarse? Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios no creó un diablo, creó a un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su Creador.
Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente pertenecía al Creador. Intentó usurpar el trono de Dios, poniendo en duda su autoridad. Su rebelión condujo a una guerra abierta en el cielo. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia dada con amor y misericordia infinitos solo despertó un espíritu de resistencia. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 548. ¿Qué lecciones puedes extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Lunes 1 de abril. Lucifer engaña. Cristo prevalece. No hay explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se convirtieran en rebelión contra su Creador. El orgullo de Satanás maduró en abierta rebelión. Acusó a Dios de ser injusto y tendencioso. Contagió a los ángeles con sus dudas y acusaciones. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que revela este pasaje sobre la capacidad de Satanás para engañar. ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando estalló la guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir, ¿seguirían a Jesús o a Lucifer? ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física, una guerra de ideas o ambas? No conocemos los detalles, pero el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente arrojados, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versos 8 y 9. Esta guerra incluye obviamente algún tipo de elemento físico. Una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo. Cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió al cielo. También nosotros, en este momento crítico de la historia de la Tierra, somos llamados a decidirnos a favor o en contra de Cristo. Nosotros también debemos declarar de qué lado estamos, del de Cristo o del de Satanás. Escucha Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, Éxodo capítulo 32, verso 26, Josué capítulo 24, verso 15, Primera de Reyes capítulo 18, versos 20 al 21 y Apocalipsis capítulo 22, verso 17. ¿Qué principio fundamental del gran conflicto nos enseñan estos versículos? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Éxodo capítulo 32, verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Josué capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primera de Reyes capítulo 18 versos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando Dios creó a la humanidad, incluso en lo más profundo de nuestro cerebro, la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. No somos meros robots. Fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de la creación animal, en nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según principios espirituales eternos. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obediente a sus mandamientos mediante la decisión de servirlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la batalla en el cielo en relación con nuestra propia batalla personal contra el mal? Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales, justos y santos, ¿qué nos dice esto sobre sus malvados intentos de engañarnos a nosotros? Martes 2 de abril. El planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que, comillas, contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. Pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Satanás se acercó al árbol y cuando Eva se distrajo allí, le dijo: no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3 versos 4 y 5. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción. Tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Escucha Génesis capítulo 3 versos 1 al 3, junto con Romanos capítulo 3 verso 23 y el capítulo 5 verso 12. ¿Qué tienen en común estos pasajes?
describe las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. Génesis capítulo 3 versos 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios, conduce a la separación de Dios, puesto que Dios es la fuente de la vida. La separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos haya pecado, pero sí significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Escucha Génesis capítulo 3, verso 15, Levítico capítulo 5, versos 5 y 6, y Juan capítulo 1, verso 29. ¿Qué promesa dio Dios a Adán y a Eva en el jardín después de que pecaron? ¿Qué les daría esperanza en medio de su culpa y desesperación? ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén que les señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Levítico capítulo 5, versos 5 y 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miércoles 3 de abril. El amor encuentra una manera. Adán y Eva han pecado, y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. ¿Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis capítulo 3, verso 15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente dijo, comillas, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Es probablemente que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 16. En la cruz, Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada,
y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. Escucha Hebreos capítulo 2, verso 9, Gálatas capítulo 3, verso 13 y 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gálatas capítulo 3, versos 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice, te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo. Sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna. Pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz, todo por cada uno de nosotros personalmente. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, Juan capítulo 1, verso 3, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Isaías capítulo 53, versos 1 al 5. Y lo hizo porque nos amaba, a cada uno de nosotros. ¡Qué poderosa razón para tener esperanza! ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? Jueves 4 de abril, nuestro sumo sacerdote. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir en el reino de Dios para siempre. Escucha Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16 y el capítulo 7 verso 25. ¿En qué medida estos versículos nos dan seguridad en un mundo de tentaciones, sufrimiento, enfermedad y muerte? Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El texto dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. Y añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que nos debería haber tocado a nosotros, le tocó a Él. En Cristo no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece, y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Las cadenas que nos atan se desatan y somos libres. Escucha Juan capítulo 17, versículos 24 al 26. ¿Cuál es el mayor anhelo de Cristo en el gran conflicto entre el bien y el mal? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Consumado ya el gran conflicto, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan capítulo 17, verso 24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: Adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 556. Lo que más desea Jesús es que estemos con Él en el cielo. El deseo de su corazón, la razón de su muerte e intercesión es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. ¿Por qué crees que Cristo se sacrificó por nosotros? ¿Qué nos hace tan valiosos para Él? Viernes 5 de abril, para estudiar y meditar. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 555. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. El conflicto de los siglos, página 558. Preguntas para dialogar. 1.
Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir para empezar? O cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? ¿Qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? ¿Por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? Primera de Pedro capítulo 1 verso 12, Apocalipsis capítulo 5 verso 13, Apocalipsis capítulo 16 verso 7, para entender el gran conflicto. Pregunta 2. ¿Qué razón o razones se te ocurren para la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue solo para revelar el carácter de Dios? ¿Fue para pagar el precio del rescate por el pecado? En caso afirmativo, ¿a quién se pagó el rescate? Comparte tus ideas y ofrece razones bíblicas.